integral doble. Ahí está. Las aplicaciones de la integral doble, o sea, cuando ustedes van a resolver una integral doble, lo pueden hacer con tres sentidos distintos. Primero, como un simple cálculo escalar, que es lo que hizo el profe en el primer ejercicio, en la preclase. Obtuvo un número y no le dio sentido a ese número. ¿Está? Si es como un cálculo escalar, ustedes saben que ese resultado puede ser positivo, negativo o cero. Bien. Puede ser con un sentido de cálculo de área. Y en esto hay que tener cuidado porque si hablamos ya de cálculo de área y hay un recinto que yo estoy integrando, solamente el resultado debe ser positivo. ¿Sí? No puede ser nulo ni ser negativo. Y a través de un sentido o aplicación física. Y esto es lo que van a ver el viernes. En la aplicación física ustedes van a poder utilizar a la integral doble para calcular, por ejemplo, momentos de primer orden, que ya después el profe Manuel le va a explicar, centro de gravedad y radios de giro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar nosotros en esta clase a utilizar a la integral doble para calcular o establecer un simple valor escalar y más adelante cómo calcular área con la integral doble. Entonces empezamos con el primer ejercicio. El punto 1, este ítem B, es muy similar al que hizo el profe Javi en la preclase con el ítem C. ¿Sí? Fíjense que yo tengo acá una integral doble, obviamente acá hay un recinto. Esta es mi función a integrar, que depende de x, y. ¿Sí? Y el recinto está dado por este conjunto que ustedes ven a la derecha. No hace falta en ese sentido graficar, porque fíjense que yo sé que por este recinto x varía de menos 1 a 0 e y varía de 2x hasta 2x cuadrado. Bien, si yo no voy a graficar, ¿alguien me puede decir cómo estaría formada la integral doble con ese recinto sin la necesidad de graficar? De menos 1, la primera sería de menos 1 a 0. La segunda sería de 2x a 2x cuadrado. Pones la función y primero va diferencial de y después diferencial de x. Bien, y acá. ¿Por qué decís que primero va el diferencial de y y luego el diferencial de x? Porque tomamos a la variable x como constantes. Ahí está. Entonces, la integral por fuera sería de cómo está integral en términos de x. Bien. Esto, si se quiere, está muy de la mano lo que ustedes vieron con Manuel en la clase pasada, ¿sí? Y recuerden que si ustedes tienen extremos de integración constantes, y en este caso funciones, primero deben integrar los extremos que tienen o que dependen de ciertas funciones para luego integrar los extremos constantes, ¿sí? Ahora vamos a graficar esto, a ver. Bueno, antes de graficar vamos a ver cómo resolvemos esta integral. Entonces, como tenemos que integrar primero respecto de y, o sea, 3x será constante para esa integral, ¿sí? Entonces esto va a ser la integral de menos 1 a 0, está, 3x como constante, y la integral de y cuadrado será y cubo sobre 3, que lo voy a evaluar entre 2x a 2x cuadrado diferencial de x, ¿sí? Estos tres puedo simplificar y básicamente ¿qué me queda? La integral de menos 1 a 0 de x, y ahí evaluamos extremo superior menos extremo inferior. ¿Sí? Entonces, hacemos esa cuenta y me queda x que multiplica a 8x a la sexta menos 8x al cubo diferencial de x. ¿Está? Antes de integrar, como estoy integrando una función del tipo polinómica, puedo hacer una distributiva. Entonces me queda la integral de menos 1 a 0 de 8x a la séptima
menos 8x a la cuarta diferencial de x. Y ahora sí, integramos miembro a miembro y fíjense lo curioso acá. Que desde esta expresión en adelante es lo que ustedes trabajaban en análisis 1. ¿Sí? ¿Cuál es lo nuevo para ustedes ahora? Que podemos calcular integrales con un sentido escalar o con un sentido de cálculo de área proponiendo una integral doble. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos aprendiendo los primeros dos pasos que hice acá. Está, es decir, poner otra integral con otro diferencial. ¿Está? Entonces, integrando esto será 8x a la octava sobre 8 menos 8x a la quinta sobre 5 y esto lo vamos a evaluar entre menos 1 a 0. ¿Está? Bien, si evalúo esto, este resultado es menos 13 quinto. ¿Sí? Y eso es un valor escalar, porque yo no estoy trabajando área acá. Ahora, si yo hubiera graficado este recinto como para saber cómo voy a ubicar los extremos de integración, esto sería así. Dice que x varía entre menos 1 a 0, o sea, que si menos 1 está acá, 0 está acá. Estas son rectas paralelas al eje Y. Y luego Y dice que varía entre 2x, ¿sí? O sea que es una recta. Profe, Sí. ¿no sería 13 quintos positivo el resultado? Porque el primero queda positivo al estar elevado a la octava y el segundo queda menos por menos más, ¿o no? Pero por Barrow, fíjate que el extremo superior se te hace 0. ¿Sí? Este se simplifica. Ah, y queda negativo, sí. Claro. Sí, sí, sí. Gracias, profe. En todo caso lo resuelven y después me comentan el viernes. Bueno, esto será esta recta de 2x. ¿Sí? Y luego tenemos la parábola. 2x cuadrado, o sea, cuando x vale 0 y vale 0. Cuando x vale 1 y vale 2. Estamos acá, acá. Bien. ¿Dónde tendría que yo pintar este recinto? Dígame los cuadrantes más o menos. Abajo de la recta. El segundo y el tercer cuadrante sería. Segundo y tercero. Bien. ¿Y del segundo qué Abajo pinto? de la parábola. Debajo de la parábola. Bien. ¿Y del tercero? Arriba de la recta. Arriba de la recta. Perfecto. Este es el recinto que yo integré acá. La tarea que les voy a dejar es lo siguiente. Si esto hubiera sido un cálculo de área, ¿sí? Yo tengo un recinto. Si hubiera sido cálculo de área, ¿qué pasa con este valor negativo? ¿Por qué me dio negativo si yo integré, digamos, de manera correcta? ¿Está? Esa es la tarea que le dejo para el Profe. viernes. Puede ser que tenga zetas negativas, sería. No. Olvídense de la Z. No es esa la respuesta. Habría que separar en dos y tomar la parte que queda por debajo de la X, o sea, la que vendría a ser la Y negativa, tomarla en valor absoluto, No. ¿no? Profe, es nada más porque están invertidos los extremos, puede ser. No, los extremos están perfectos. Yo respeté menos 1 a 0, 2x hasta 2x cuadrado. Inclusive, si ustedes resuelven esto por análisis 1, usted no particionaba en ese recinto, usted hacían techo menos piso. Parábola como techo, recta como piso y los extremos de integración de menos 1 a 0. La integral está perfecta. O sea, yo podría solucionar todo con un valor absoluto, pero no es esa la respuesta, digamos. Yo quiero que ustedes piensen, ¿sí? ¿Por qué me dio negativo si yo ahora hubiera dicho calculemos el área de esta región? ¿Está? Entonces para eso se tienen que remitir a análisis 1. Profe, puede ser que calculamos dando vuelta o sea, dándole los valores de X ahí y los valores de Y a X. No, nada que ver.
Profe, porque para calcular área la función integral tiene que ser 1. Ahí está, muy bien. La función a integrar para análisis 1 era 1. Y acá yo tengo una f de x y Milena le habrá presentado la integral doble bajo esta forma. ¿Sí? Fíjense que acá en el integrando yo tengo una función que no es 1 en este caso, porque es 3x y cuadrado. ¿Qué representa para nosotros ahora esa función 3x y cuadrado? Una superficie. Una superficie, ¿sí? En este caso yo lo podría decir como una superficie. Pero la respuesta a esto es, si yo estoy calculando una integral y le quiero dar la interpretación del área, el que me haya dado negativo no tiene que ver con los extremos, no tiene que ver con el orden en que yo integré, porque está perfecto. Tiene que ver porque la función integral no es 1. Es una función que en este caso depende de x. Profe, ¿Quedó claro le esto? consulto. ¿Cómo? Puede ser, le consulto. Puede ser que en realidad estaba dentro de un rectángulo y fue restado la superficie del rectángulo, se le restó a la superficie del rectángulo la superficie que calculamos recién, y ahí quedó negativo, ¿puede ser o no? No. La respuesta solamente es porque la función integrando no es 1. ¿Está? ¿Cómo armarían esto en análisis 1 ustedes? A ver si me deja cambiar acá el color del lápiz. En análisis 1. Vamos a hacer la actividad para análisis 1. Vamos a presentar nada más. Supónganse que en análisis 1 le dicen calcular el área de este recinto. ¿Cómo arman la integral para análisis 1? Y ustedes dirían la integral de menos 1 a 0, ¿sí? Y como integrando, ¿qué pondrían? Techo menos piso, diferencial de x, ¿sí o no? Pero esto yo lo puedo transformar en una integral doble, haciendo como la primera integral que depende de x, o se va a integrar respecto de x, y esta segunda yo podría proponer de 2x a 2x cuadrado, y acá pongo el diferencial de y. En esta región no coloco función, porque básicamente la función es 1. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro esto? Ojo cuando le van a dar un sentido con respecto al cálculo de área y la función no es 1. ¿Se entendió esta diferencia? Bien, vamos con el 2. Ahora sí, el 2 dice, hallar el área correspondiente mediante integral doble. Y tengo que armar ese recinto que está ahí. A ver, esta primera curva, ¿qué corresponde? ¿A una circunferencia? ¿De qué radio? De radio... Raíz de Raíz 10. Como que radio 10. Raíz cuadrada. Cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10. Y esta otra curva, ¿qué representa? Una parábola. Y caracterizame a la parábola cómo está dispuesta en el plano. Abraza el eje X en el sentido positivo. Perfecto, muy bien. Esto es básicamente lo que se evaluó en el primer parcial. Entonces, si yo graficara esto, que ya lo tengo hecho a solamente a la circunferencia, fíjense que el radio excede a 3, porque es raíz cuadrada de 10, será 3, y alguito. Y la parábola está dispuesta como dice el compañero. ¿Sí? Básicamente estará así. Como es una parábola que abraza el eje X, ¿sí? Yo voy a generar 2 o 3 puntos de la parábola para más o menos hacer el trazo. Bueno. Si y vale 0, porque esto está dependiendo de y, el término cuadrático, si y vale 0, x vale 0. Si y vale 3, ¿cuánto vale la x? Si y vale 3. 1. La X vale 1. 1. Ustedes
llevan a la forma explícita de esto y esto será así. Acuérdense lo que se les recomendó en el primer práctico. Expliciten una curva que tiene grado 2 y grado 1 respecto a la de grado 1. ¿Sí? Bueno, entonces, si y vale 3, la x vale 1. Estaríamos por acá. Y lo mismo que si la y vale menos 3, por ser un término cuadrático, también va a valer 1 positivo. ¿Sí? Entonces esto haría así. Y ahí. ¿Está? ¿Pueden verlo? La parábola y la circunferencia. Entonces, ¿el recinto cuál es a integrar? Obviamente, la zona que esté contenida por ambas curvas. Será todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál es la conveniencia a integrar acá? ¿Respecto de y o respecto de x? Respecto de ahí, ¿Por qué? porque si lo miramos respecto de ahí, vamos a tener solamente una función techo y una función piso. En cambio, si lo hacemos respecto a x, vamos a tener que dividir en dos áreas. Los Perfecto. integrales dobles aquí. Fíjense esto. Si yo lo miro, o sea, si yo doy vuelta este gráfico, bueno, acá yo no lo puedo hacer porque no me están mirando, pero básicamente si ustedes lo miran así, como mira el compañero, ustedes tendrán esta curva que hará de techo y la parábola que hará de piso. ¿Sí? Pero este recinto presenta una particularidad también, que es simétrica respecto al eje X. Fíjense que lo que pasa sobre el eje X es la misma gráfica que está debajo del eje X. ¿Sí? Entonces yo podría calcular, por ejemplo, vamos a llamarle esta zona 1 y multiplico por 2 y tengo el área total. O integro todo. ¿Se entiende esto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a calcular esta integral respecto a lo que habla el compañero. ¿Sí? Entonces yo le voy a llamar primero para, a ver, vamos a llamarle forma 1. Para la forma 1 vamos a decir, vamos a llamar lo de arriba una zona 1 y lo de abajo un área 2. ¿Sí? Para la forma 1, el área va a estar comprendido por el área que obtenga en la zona 1 más el área que obtenga en la zona 2. ¿Estamos? Pero como son simétricos, yo podré decir que esto va a ser igual a 2 veces el área 1. ¿Está? Vamos a armar el recinto ahora para la zona 1 integrando respecto de y. Entonces acá ponemos, y ahí tenemos que ver cómo varía x y cómo varía y. ¿Sí? Bien, la pregunta es, x, ¿entre qué y qué varía? ¿Y entre qué y qué varía? X varía entre 0 0 y y raíz cuadrada de 3. 10. A ver, vamos a empezar acá. Si voy a integrar respecto de y, ¿quién va a tener la variación constante? ¿X o y? Y va a ser X. constante. Y va a ser constante porque estoy integrando respecto de y, justamente. ¿Sí? Y entonces, la zona 1, ¿entre qué y qué rectas de la forma y igual a k está variando? De 3 a 0. De 0 a 3, perdón. Bien. De 0, o sea, de y igual a 0 hasta y igual a 3. ¿Sí? De 0 a 3. ¿Se entendió esto? Sí, se profe. entiende. Bien, Profe. ahora, porque esto yo lo hice, el 3S que me están diciendo, yo lo encontré dándole valores a X, pero ¿qué podría hacer para determinar puntos de intersección? Porque en realidad... Resolver el sistema. Igualando las dos funciones. Sistema. Exactamente. ¿Sí? En este caso no me conviene hacer igualación, porque en la primera expresión tengo dos términos cuadráticos. En este caso me conviene hacer tal vez sustitución.
¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar el valor de y, fíjense, de la segunda expresión yo despejé la y de acá. ¿Se ve eso? Y eso voy a sustituir en la primera. Pueden hacer igualación, pero como está expresada la primera, conviene sustitución para no andar trabajando con raíces cuadradas y demás. Bueno, esto que voy a hacer es solamente para encontrar esas rectas de la forma y igual a k, que ustedes me dijeron 0 a 3, eso, y repito, eso está porque lo vemos, pero si el 3 no fuera entero, fuera un valor decimal, ustedes tienen que caer en hacer el sistema. Entonces acá, punto de intersección. Profe, siempre hay que hacer entonces el cálculo, ¿verdad? O sea, por más que esté obvio en el gráfico. Si está muy obvio y no hace falta. Sí, de último ustedes aclaran que ahora, si no está tan claro el punto de intersección, van a tener que hacer ese cálculo auxiliar. ¿Se entiende? Bueno, sí, sí, gracias. Entonces, punto de intersección lo vamos a hacer por sustitución, no por igualación, por lo que aclaré, digamos, pero ustedes trabajan como más les parezca. Entonces, 1 voy a reemplazar en 2 y entonces acá me va a quedar, en lugar de la x, escribiré y cuadrado sobre 9 todo al cuadrado más y cuadrado igual a 10. Fíjense que de esta expresión solamente depende de y. O sea que acá tiene que aparecer básicamente qué valores de y tendrían que salir acá como solución. 3 y menos 3. Exactamente, ojo, no va a salir 3 y 0, tiene que salir 3 y menos 3, porque si yo estoy buscando punto de intersección, lo que estoy buscando son estos dos puntos. ¿Está? Yo el 0 solamente lo hice porque estoy por trabajar con la simetría de la figura. Pero acá tiene que salir 3 y menos 3. Entonces, resolviendo esto va a ser y cuadrado, perdón, y a la cuarta sobre 81 más y cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, menos 10 igual a 0. Y ahí me queda una... Sí. En este caso estamos viendo que hicimos el gráfico y que lo pudimos hacer e interpretamos que en el gráfico tiene dos puntos de intersección. Pero si hacemos analíticamente siempre el gráfico, ¿cómo nos damos cuenta que tomar el punto y, o sea, igual a 0 es un error? Porque y igual a 0 no hay intersección entre las dos figuras, entre las dos curvas, perdón. No te va a salir, solamente yo hice de 0 a 3 porque yo veo que es una simetría, o sea, tengo una circunferencia que está centrada y tengo una parábola cuyo vértice está en el origen. O sea, no hay manera de que no sea simétrico eso. ¿Está? Claro, eso porque son funciones más conocidas, pero si fuera unas funciones más, no sé, no tan simétricas, no sé cómo nos daríamos cuenta de eso. Y que, a ver, la simetría te das cuenta porque o es simétrica respecto al origen, una simetría central, o es simétrica con respecto a un eje. No sé cómo decirte, eso es cuestión de simetría, digamos. Marco, Sí, decime. permiso. Nada, para aclarar nomás algo a los chicos en relación con esto que estás diciendo, que justamente al resolver esta ecuación de grado 4 que te quedó, y a la cuarta sobre 81 más y cuadrado menos 10, en ese caso van a llegar o van a obtener, como bien les decías, los valores para i 3 y menos 3. Y que si ellos no hacen la gráfica y no se dan cuenta de que se presenta una situación como esta, que es una situación simétrica, cuando ellos realicen la integración y pongan los extremos entre menos 3 y 3, van a estar obteniendo lo mismo, digamos. No sé si por ahí también venía a eso la pregunta. ¿Cómo dijo, profe? Que al resolver esta ecuación que le quedó al profe, los valores que van a salir son menos 3 y 3. Debería salir, ¿sí?
Sí, claro. Entonces, cuando realizan los extremos de integración, si colocan entre -3 y 3, van a estar, digamos, calculando el área encerrada por esas dos curvas, por la parábola y por la circunferencia en este caso. Lo que pasa es que acá el profe lo está haciendo entre 0 y 3, pero porque después esa área lo va a multiplicar por 2 según lo que escribió ahí arriba. No sé si se llega a entender. Entendí. Sí, sí. Claro, Sí. o sea, podemos hacer de las dos formas. Exactamente. Y si no hacemos el gráfico, por eso dice eso, profe, si no hacemos el gráfico, igual nos va a salir 3 y -3 y no tiene que dar lo mismo que si hacemos el gráfico y nos damos cuenta de la simetría. A ver, ojo. Cuando es área, el gráfico tiene que estar. No por una cuestión de buscar los extremos, sino por una cuestión de armar la integral. Eso es una recomendación que en análisis 1 se da siempre, porque si vos no haces el gráfico, no te das cuenta quién es techo y piso. O en este caso, si te conviene integrar respecto de X o respecto de Y. Fíjense que el compañero bien dijo, me conviene respecto de Y porque tengo un techo y un piso. Si integro respecto de X, voy a tener dos techos. Una parte de la parábola, una parte de la circunferencia. El gráfico tiene que estar. Es recomendable que esté. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y entonces seguimos ahí con lo que estaba comentando Javi. Como esto es un polinomio de grado 4 incompleta, si yo hago este cambio de variable, esto básicamente me va a quedar 1/81 t al cuadrado más t menos 10 igual a 0. Si ustedes resuelven esa función de segundo grado, las raíces que le va a dar va a ser t igual a 1 va a ser 9 y t igual a 2 será menos 90. Recuerden que es lo que yo tenía que hacer para encontrar las 4 raíces. Sacar la raíz cuadrada de cada t. Entonces, de y va a ser más o menos la raíz de lo que obtuve en t sub 1. Y acá es donde viene el más menos 3. ¿Sí? Este sería un i sub 1, 2. Pero si quiero hallar la otra dos raíces, es decir, la i sub 3, 4, tendré que sacar la raíz cuadrada a menos 90. Y esto es lo que no existe en el campo de los reales. O sea, este polinomio de grado 4 tiene dos raíces reales y dos raíces complejas. ¿Está? Pero fíjense que aún así el más y menos 3 me salió acá. ¿Quedó claro esto? Profe, ¿puedo explicar otra vez esta parte? Cuando vos tenés un polinomio de grado 4, donde tenés el grado 4, el grado 2 y el grado 0, eso es una bicuadrática. Por un cambio de variable que corresponde a este cambio que yo hice acá, transformar en una de grado 2. Allá las dos raíces de la de grado 2 y luego a esas dos para generar las 4 tenés que sacarle la raíz cuadrada. ¿Está? Entiendo. Sí. Bien. Entonces fíjense que me salió menos 3 y 3. Pero yo no voy a integrar desde menos 3 a 3. Por la simetría que presenta este recinto, yo voy a integrar de 0 a 3 y a ese valor le voy a multiplicar por 2. ¿Está? Entonces, ¿cómo me va a quedar volviendo al cálculo del área? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En casos así, o sea, el 0 no lo vamos a obtener de ninguna manera. Tipo, el 0 sí queda estipulado pura y exclusivamente por el gráfico. Claro, ¿no? ¿Está? Sí, sí, era para asegurarme nomás. Bien. Y entonces ahí seguimos. Entonces el área total va a ser 2 veces, sigue apareciendo eso, bueno, 2 veces la integral de 0 a 3, ¿sí? Y la integral de, y acá, ¿desde dónde a dónde varía x? Que yo todavía no lo coloqué eso. De la función techo y la función piso sería. Bien. Y acá decime quién es el extremo inferior y quién es el extremo superior. Inferior sería la parábola. Bien, la parábola.
Y el extremo ¿Dónde está superior, su cursor? y el extremo superior tendría que despejar X de acá, de la circunferencia. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar 10 menos y cuadrado si despejo la X. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, extremo inferior la parábola, extremo superior esa curva de la circunferencia. Y entonces, va a ser en este caso diferencial de X, diferencial de Y. Ahí, y entonces tenemos que integrar esto. Si integro respecto de X, esto va a ser la integral de 0 a 3 de X, que lo voy a evaluar entre la parábola y parte de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, aplicando Barrow, esto va a ser la integral de 0 a 3 y básicamente será techo o extremo superior menos piso o extremo inferior. Diferencial de Y. Bueno, ahora fíjense que esta integral solamente depende de Y y sus extremos son constantes, o sea que yo voy a obtener acá un valor numérico. Entonces, vamos a repartir esta integral. Profe, Sí. le está faltando el 2 que multiplica delante de todo. No sé si lo quiere poner. Ah, bien, gracias. Entonces esto va a ser 2 veces la integral de 0 a 3 de esta integral menos la integral de 0 a 3 de y cuadrado sobre 9 diferencial de y. ¿Está? Bien, la primera integral es lo que está recuadrado en violeta. Esa integral se las damos si les llega a tocar. Ahí está lo que es la primitiva. Y la segunda integral es inmediata. ¿Se entiende? Entonces, a ver, déjenme borrar acá. Vayan pensando, si yo integro la primera integral, ¿en qué modo tiene que estar la calculadora? Porque ahí aparece un arcoseno. ¿En radianes, profe? ¿Por qué en radianes? Porque no tenemos valores en ángulos. Exactamente. Porque pueden darte valores con coma. No, es porque estamos trabajando con valores escalares, no con ángulos. ¿Está? Entonces vamos a resolver la primera integral. De 0 a 3 de esta función. Bueno, según lo que me dice la tabla, esto va a ser igual a, fíjense acá, este 10 representará el a cuadrado. Pero ¿cuánto vale a si esto es a cuadrado? Raíz cuadrada de 10. Perfecto, entonces a vale raíz cuadrada de 10. Ojo con eso, ¿eh? ¿Sí? Y entonces ahí empezamos. Esto va a ser igual a x sobre 2. ¿Sí? En este caso no es x, será y. Por raíz cuadrada de lo que tengo. Más a cuadrado sobre 2. Es decir, 10 sobre 2. Por el arcoseno de x sobre a. Es decir, raíz cuadrada de 10. Perdón. Y sobre 2. Sobre a sería. Y sobre raíz cuadrada. Y sobre raíz cuadrada de 10. Gracias. Y eso va a dar algo. Profe, ¿tiene que estar en radianes entonces la calculadora? En radianes, porque están por trabajar, están por calcular números. ¿Está? Ok, profe, gracias. Y esto lo tengo que evaluar de 0 a 3. Y ojo acá que cuando evalúen 0,
El primer término se va a anular porque es y sobre 2, o sea, 0 sobre 2, 0, y 0 como factor anula el primer término. Pero ojo con el segundo, ¿eh? ¿Está? No siempre que el 0 anula todo. Va a depender de lo que ustedes tengan que calcular. Vamos con la segunda integral. La segunda integral dice de 0 a 3 de i cuadrado sobre 9, diferencial de i. Y esto va a ser i al cubo sobre 27 de 0 a 3. ¿Sí? Yo le voy a dar la respuesta y ustedes hacen el cálculo de todo esto. Si no les sale el número que yo les voy a dar, pregunten el viernes. ¿Está? La respuesta del área total ya multiplicado por 2 es 13,49. Entonces con esto ustedes practican cómo aplicar barro acá. Profe, ¿ahí es unidades de área o no se pone? Unidades de área, si querés ponerlo. ¿Sí? 13,14 el área total, ya multiplicado por 2. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a borrar todo y vamos a ver solamente a proponer el recinto si uno pretendiera integrar respecto de X. Y la resolución le dejo para ustedes y tendrán que llegar al mismo resultado. Bien, vamos acá. Esta sería una forma 2 que lo vamos a integrar respecto de X. Bien, si lo vamos a integrar respecto de X, obviamente yo acá tendría que hacer una partición de este recinto en este punto porque tengo dobles techos. Entonces acá va a ser recinto 1, recinto 2. ¿Sí? Nuevamente se sigue manteniendo la simetría respecto del recinto de arriba con el de abajo. Así que lo que yo voy a hacer es decir, voy a calcular el área total como 2 veces la suma de los recintos. ¿Se entendió esto? Bien. ¿Podría explicar de vuelta, profe? Que el área total va a ser 2 veces la suma de los recintos. Recinto 1 más recinto 2 te da lo de arriba, multiplicar por 2 te da lo de abajo. Eso sería mirándolo, tomando como función techo, sería la circunferencia, ¿no es cierto? Y la parábola. Para el recinto 1 la parábola, para el recinto 2 la circunferencia. ¿Está? Sí, más o menos. Bien, a ver. El recinto 1, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Y por qué sé que de 0 a 1? Y básicamente porque el punto de intersección, ¿qué coordenadas tiene? 1, 3 o no. Vamos a empezar acá. Para el recinto 1, ¿sí? X varía de 0 a 1. ¿Y de dónde a dónde varía? ¿Quién es techo para el recinto 1? La parábola. ¿Quién es piso? Igual a 0 sería. Igual a 0. O sea que esto va de 0 a la parábola. ¿Sí? ¿Y ahí qué tendría que hacer? ¿Qué forma tiene el techo acá? Raíz cuadrada de 9x. Ahí está. Ojo, porque yo tengo que ahora despejar la i. Positiva. Raíz cuadrada de 9x. Positivo porque estoy tomando la rama superior al eje x. ¿Sí? Básicamente esto sería eso o 3 por raíz cuadrada de x, lo mismo. ¿Sí? Y entonces estoy integrando con ese recinto esta parte. Vamos con el recinto 2. El recinto 2, x, ¿de dónde a dónde varía? De 1 a raíz de 3. Exacto. Raíz de 10. No, De 10, raíz de 10. 10. De 1
porque yo tengo que barrer desde acá, desde 1 hasta acá, que es raíz cuadrada de 10. Entonces, de 1 a raíz cuadrada de 10. La y, ¿de dónde a dónde varía? De 0. De 0, o sea, el eje X. Sí. Y el otro es la circunferencia despejando y. Despejando ahí, perfecto. Entonces esto va a ser 10 menos x cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Y ahí tengo que integrar el recinto 1, que va a ser básicamente inmediato, y el recinto 2 tendré que aplicar en una parte la tabla de arriba. Fíjense que fue más sencillo integrar respecto de y. Entonces, ahora lo nuevo es esta decisión que ustedes tienen que tomar. Tienen que evaluar o establecer cuál es la mejor conveniencia. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Profe, una pregunta. Sí, decime. La raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado, ¿no se podría expresarlo como todo eso elevado a la 1/2 para integrar? Pero la raíz cuadrada de 10 es un número. No hace falta expresar porque no integrar los números vos. Voy a integrar la Tienes variable. Claro, sí. ¿Está? En todo caso, lo que vos podés hacer es transformaciones con la raíz cuadrada de 9x. Ahí. Sí, profe, tienes razón. Gracias. ¿Está? Bien, y obviamente si resuelven el recinto 1, suman al recinto 2 y multiplican por 2, deberán obtener 13,49. ¿Quedó claro? Profe, ¿y en examen puede tomar cualquiera de las dos formas? La decisión por cómo integran depende de ustedes, no de nosotros. Nosotros le damos las condiciones y ustedes establecen cómo integrar. Profe, Sí. supongamos que no nos damos cuenta de la simetría. ¿Es posible integrar todo de una, por así decirlo, considerando los dos signos positivos, tanto de la parábola como de la circunferencia? O sea, el signo positivo y negativo. Claro, vos tendrías que integrar de x variando y claro, o sea, x no varía, solamente igual va a tener y. que hacer doble integral si va a integrar respecto a x, porque tenés que integrar la zona de arriba y la zona de abajo, y la zona de abajo las raíces van a antecederle el signo negativo porque están debajo del eje x. Claro. Bien, seguimos entonces. Vamos con ese. Nos está pidiendo, bueno, ya está el gráfico obviamente. Ahora díganme, ¿qué es lo que tengo que sombrear? ¿Qué es lo que me está pidiendo integrar acá? Cuando x mayor o igual que 0, cumpliendo las 3 condiciones anteriores. Son 4 condiciones. ¿Cuál sería la región que yo tengo que integrar? La parte que va del primer cuadrante por debajo de la recta hasta el cuarto cuadrante por encima, creo. Sí, ¿todo esto? Claro, creo que es eso. Bien, fíjense el análisis que uno tendría que hacer. Está perfecto la zona. Dice x mayor o igual a 0. ¿Qué cuadrante corresponde a x mayor o igual a 0? El primero y el cuarto. El primero y el cuarto. ¿Sí? Luego dice x igual a y o y igual a x. Básicamente, si yo ya estoy, sería esta recta. Esta sería y igual a x. Y esta sería y igual a menos x. Si yo ya determiné que x mayor o igual a 0 me determina este cuadrante y este cuadrante, es porque estas dos rectas deberán encerrar alguna zona que esté comprendida entre el segundo y el primer y el cuarto cuadrante. ¿Se entiende? Y por último está la circunferencia. Fíjense que este recinto que me establece el compañero tiene como borde a esta recta, a la circunferencia, y además este recinto está en la región x mayor o igual a 0. ¿Se entendió cómo se tiene que analizar? Profe, pero en este caso las otras dos regiones, o sea, donde sigue siendo positiva la x, ¿no? Que recién estaban marcadas, usted marcó con una x, ¿esas también cumplirían las condiciones o no?
o sí deben estar encerradas. No, el recinto tiene que estar encerrado porque es un recinto limitado. Si no, sería ilimitado. Ah, claro. No, porque como la de circunferencia no decía ni menor o igual ni nada por el estilo, pensé que igual cumplía. Claro, en este caso solamente se te da las expresiones y vos tenés que tratar de el recinto que esté encerrado por todo eso. Vos tenés que buscar un recinto que cumpla con estar contenido con todas esas condiciones. ¿Está? A veces se te puede dar como mayor igual, menor, pero básicamente siempre se da igual o casi siempre y vos tenés que determinar la zona. Bien, bueno, seguimos. Sí, profe, está, gracias. Vamos a integrar esto en coordenadas rectangulares y nuevamente podemos establecer una simetría. Una simetría respecto a qué eje? Al eje X. Fíjense que esa región que está ahí es simétrica respecto al eje X. O sea, acá hay un recinto 1, acá hay un recinto 2 y lo que está sobre X es simétrico con lo que está debajo de él. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es decir que el área total va a ser igual a 2 veces el recinto 1. ¿Está? Bien, pregunto. Sí. ¿Y no sería más fácil hallar el área del círculo y dividirlo por 4? Nos piden por integral. Ah, bueno, no dije nada entonces, perdón. Vamos con el recinto 1, pero está bueno porque es lo que yo estoy por utilizar para como herramienta de control, digamos. La conveniencia integrar respecto de X o respecto de Y. De Y. Respecto de Y. Respecto de Y. Bien. Si yo integro respecto de Y, sería, estoy mirando así. Vamos a calcular acá el recinto. Es porque Y va a depender de extremo constante y X de extremos variables. Y entre qué y qué varía. Profe, ¿puede repetir porque se le cortó? Bueno, el recinto, si voy a integrar respecto de Y, acá, respecto de Y, es porque Y va a tener extremo constante y X extremos variables. ¿Cuánto valen los extremos constantes de Y? ¿No hay que hallar los puntos de intersección? Tengo que hallar los puntos de intersección. ¿Cómo hago eso? Puedes igualar. ¿Qué voy a igualar? Las tres condiciones, o sea, la circunferencia y las dos rectas. ¿No Pero se si podría igualar la circunferencia con la de X igual a Y porque son las dos que se van a cruzar? Ahí está. Yo necesito establecer este valor de este punto de intersección. No me interesa el de abajo porque yo estoy por trabajar todo en el recinto 1. Entonces tendré que hacer algo con las ecuaciones de la circunferencia y de la recta Y igual a X. ¿Cuál es el Pero no método? conviene ser por coordenadas polares. No te apures. Ni siquiera saben algunos lo que es coordenadas polares. Vamos acá. Si tengo que integrar respecto de Y y quiero hallar ese punto de intersección, ¿cómo hallo? ¿Cuál sería el método conveniente acá? Armamos un sistema y sustitución. Y me conviene sustitución acá. ¿Qué voy a sustituir? Esta recta o esta expresión Y igual a X acá. ¿Sí? En este caso vuelvo a decir, no me conviene igualación porque tengo dos términos cuadráticos. ¿Está? Entonces, voy a armar un sistema donde voy a decir X es igual a Y y eso lo voy a sustituir acá. ¿Está? Entonces, voy a sustituir X por Y. Entonces me va a quedar así. ¿Por qué sustituí X por Y y no Y por X? Porque queremos hallar los valores de Y. Exactamente, porque quiero hallar los valores de Y. Entonces acá va a ser básicamente más 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. ¿Está? Eso es los puntos de intersección. Esto, hallé los dos
las dos coordenadas en Y. Entonces, no me interesa la de X, así que no voy a poner la coordenada del punto. Bien, entonces Y en el recinto 1, ¿entre qué y qué varía? Entre 0 y 3 raíz de 2. Exactamente, entre 0 y 3 raíz de 2. X, ¿entre qué y qué varía? Entre 0 y 3. Ah, no, nada que ver. Como entre 0 y 3. Me confundí. Entre la circunferencia y la recta. Bien. Entre Y y y despejando X de la circunferencia. Exactamente. Entonces acá va a ser Y y acá va a ser 9 Raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. Ahí está. ¿Está? Entonces, el área total... Profe, ¿puede explicar de nuevo eso, por favor? ¿Y X entre qué varía? Entre la recta X igual a Y y de la circunferencia deberé despejar X. Ah, claro, sí. ¿Sí? Bien, entonces el área total es 2 veces el recinto 1. Y el recinto 1 es la integral doble de 0 a 3 sobre raíz de 2. Va acompañado con el diferencial de Y. Y la integral interna es entre Y y 9 menos Y cuadrado diferencial de X. ¿Está? ¿Se entendió esto? Bueno, si ustedes integran todo esto, le deberá dar 9 cuartos y es lo que yo le voy a dejar como tarea. Porque va a aparecer otra vez la integral de esa raíz de la forma a cuadrado menos x cuadrado que ya lo tienen por tabla. ¿Está? Es básicamente muy similar al anterior. Ahora voy a hacer lo que hizo el compañero de establecer el área de este... ¿De qué parte representa de esta circunferencia? Un cuarto de la circunferencia. Un cuarto de la circunferencia. Entonces vamos por fórmula. Entonces el área de un cuarto de la circunferencia, ¿a qué va a ser igual? Por fórmula. Bueno, habíamos dicho que vamos a calcular por fórmula y representa el cuarto de ese círculo. La fórmula es pi r cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Y el radio de esta circunferencia es 3, por lo cual básicamente esto es 9 cuartos de pi. Eso es lo que tienen que llegar con la integral. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. No voy a armar los recintos, pero básicamente si alguien quiere integrar respecto de X, deberá particionar nuevamente acá. ¿Sí? Y obviamente deberá hallar este valor de X. O sea, la abscisa del punto. Profe, ¿Sí? cuando usted integra respecto de Y, ¿el sentido de visión no es al revés de como usted puso la flecha? O sea, para tomar la circunferencia como techo. Y sí, por eso te digo, mira así. Pero ahí me quedaría la circunferencia como piso, ¿o no? No. Hacé de cuenta que vos tenés que mirar con el eje X, que te quede en sentido ascendente. Si mirás así, vos tenés que torcer tu mirada, tu cabeza. Creo que se refiere al sentido de la flecha, profe. Claro, tipo, cuando nosotros queremos mirar, así como usted dice, profe, yo giro mi cabeza para la derecha. Creo que lo que el profe dice es como girar todo el sistema y ahí que quede... Ah, por eso, claro. pero sí, giramos la cabeza para la derecha. Me Exactamente. estaba confundiendo por eso. En realidad, cuando a este gráfico yo le tendría que hacer una rotación a 90 en sentido antihorario y luego una rotación a 180 para que me quede como quiero el gráfico. Para que me quede así. La parte X positiva acá y la parte Y positiva acá. Rotamos así, 90 en sentido antihorario y luego hacemos una rotación a 180. Pero no, como no me están viendo no le puedo mostrar. Pero es como dice la compañera, giren su cabeza hacia la derecha.
¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces la tarea para ustedes es resolver esa integral. Y acá seguimos. El mismo ejercicio en coordenadas polares que alguien mencionó. Esto generalmente no se ve en teoría porque el cambio de coordenadas lo explicamos en el práctico. ¿En qué consiste el cambio de coordenadas a polares? Básicamente en esto. Fíjense acá. Un punto en el plano con coordenadas rectangulares de coordenada x, y, yo lo puedo representar con coordenadas polares o coordenadas esféricas. ¿Sí? Fíjense que este punto en el plano tiene una cierta distancia r, que para nosotros va a ser ρ, y un cierto ángulo llamado θ. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cambio de coordenadas polares? Si esto es x y esto es y, fíjense que este punto, si yo lo proyecto al eje x, esto que está acá, ¿sí? Y esta distancia que está acá, se determina un triángulo rectángulo, donde la proyección del punto al eje x es ρ por seno de θ. Y la distancia esta que está acá es ρ por coseno θ. ¿Sí? Y es lo que está acá, básicamente. ¿Se entendió? Ese cambio, chicos, de x igual a ρ por coseno θ e y ρ por seno θ, cuando están trabajando en el plano XY, esas coordenadas se mantienen. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que más adelante, cuando vean volumen, podrán utilizar este cambio de coordenadas. Pero acuérdense que en el espacio ustedes se pueden parar. Por ejemplo, en XY, si se paran acá, se mantiene este cambio de X a esto, de Y a esto. Pero si se paran en YZ, por ejemplo, ya no va a ser XY, ahora va a ser YZ. Y va a ser lo mismo, pero en lugar de, si estamos en el plano YZ, acá va a ser Y ρ coseno θ y Z será ρ seno θ, por la correspondencia entre los ejes con respecto a los ejes XY. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si se paran en el plano XZ? Siempre va a ser ρ coseno, ρ seno. Ahora es quién de las variables ustedes le van a asignar ese producto. Bueno, eso como tarea. Armen las coordenadas para en el caso que se paren en XZ. ¿Cómo va a quedar el X y el Z? ¿Está? Tarea para el viernes. ¿Bien? Profe, ¿y para este caso entonces era más fácil con coordenadas polares? Sí. El tema es que las coordenadas polares se utilizan en ciertas condiciones o bajo ciertas condiciones que determina el recinto. Por ejemplo, cuando el recinto queda determinado por un sector circular, ¿sí? Como en este caso, que es un cuarto de la circunferencia, puedo utilizar polares. Pero ¿se acuerdan en el ejercicio 2 donde teníamos una circunferencia y una parábola? Ese recinto no presenta una disposición circular, entonces no puedo utilizar polares ahí. ¿Quedó claro eso? ¿Y tiene que estar centrado también en el origen? ¿O No no? hace falta. Tiene que tener el recinto una disposición circular, es decir, tiene que ser representar una parte de cierto círculo para utilizar polares. A eso es lo que voy. El centro puede estar en otro lado, no hace falta que esté en el origen, como vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, para el cambio de coordenadas polares lo que se utiliza es lo siguiente. En el caso del área, se utiliza la integral doble, ¿sí? Y la formulita es ρ
por diferencial de rho por diferencial de tita. ¿Está? Presten mucha atención a esta fórmula porque cuando vean la de volumen, cambia algo nada más. En realidad a la de volumen se le agrega algo más. Pero para área es la integral doble, cuyo integrando es rho, y los diferenciales son diferencial de rho, diferencial de tita. Entonces la primera integral siempre va a variar tita, y la segunda va a variar respecto de rho. Rho es el radio, tita es el ángulo. Bien. Sí, profe. Entonces, fíjense acá. Nuevamente, tengo un recinto 1, un recinto 2, y yo podría integrar solamente el recinto 1, lo multiplico por 2 y tengo la integral total. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, para lo cual yo tengo que establecer la variación de tita y la variación de rho. ¿Qué es rho para mí? El radio. Y fíjense acá, esto que está acá tiene una cierta distancia. Que si yo lo barro en sentido antihorario, esa distancia para todos los puntos que estoy mostrando acá es constante. Ese radio no varía. No varía desde este punto a este punto. Eso estoy queriendo decir. ¿Está? Bien. Acá el radio, como es constante en todo momento del barrido, yo ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale rho acá? 3. 3. O sea, rho, ¿desde dónde a dónde varía? Para barrer ese octavo de recinto. ¿Desde dónde? Desde 0 a 3. Desde 0 a 3, porque yo estoy variando acá. Yo tengo que barrer todo esto y a la vez todo esto. Sí, es un doble movimiento que tengo que hacer. Y rho varía desde 0 hasta 3. ¿Sí? Tita es el ángulo de barrido. Si arranco de acá y termino acá, ¿cuánto estoy barriendo? 1/8. De 0 a pi sobre 4. a pi sobre 4. O sea, 45 grados, digamos. Eso es lo que es el desplazamiento angular. ¿Está? 1/8 es la porción que representa eso, pero tita varía de 0 a pi sobre 4. ¿Se entendió esto? Bueno, me faltó aclarar nada más. No. Bueno, empezamos con el área entonces. El área en coordenadas polares va a ser tita de 0 a pi sobre 4, rho de 0 a 3, y la formulita que dice rho diferencial de tita para el área. Profe, a ese área no habría que multiplicarla por 2. Tienes razón, lo dije y me olvidé. Por 2, gracias. Entonces vamos a empezar. 2. Integramos primero rho, porque es el primer diferencial que aparece. La integral de rho es rho sobre 2, es rho cuadrado sobre 2, que lo voy a evaluar de 0 a 3, diferencial de tita. Este 2 con este 2 lo puedo simplificar, porque son todos factores. Entonces, evaluando, me queda 9, diferencial de tita. ¿Sí? Integramos tita, y esto va a ser 9 por tita entre 0 a pi sobre 4. Evaluando, 9/4 de pi. Y eso es el área total, ojo, porque ya lo multipliqué por 2. Y es lo que me había dado anteriormente. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? ¿Cómo se utilizan las coordenadas polares? Sí, profe. Bien. Profe, ¿puede repetir en qué caso se podría aplicar? Cuando el recinto presenta una disposición circular. Y cuando está centrado, ¿no? No, aclaré que no hace falta que esté centrado, como vamos a ver más adelante. Mientras el recinto presenta una disposición circular, no importa dónde esté el centro. Puedo utilizar polares. Ah, bueno.
Gracias. ¿Estamos? Lo que le iba a aclarar que me olvidé en el momento y ahora recordé, es este RO que ustedes dijeron 3 de 1, porque en realidad es el radio que se mantiene constante en todo momento. Hay otra manera de averiguarlo. Cuando este desplazamiento, este barrido en el radio no resulta constante. ¿Y cuándo no va a resultar constante? Cuando la circunferencia no está centrada. ¿Sí? Ahí tienen que utilizar este método que yo les voy a mostrar. Cuando la circunferencia no está centrada, ese RO no va a ser de 0 a 3. Va a ser de algo a otra cosa. ¿Cómo hallan eso? De esta manera. Que lo vamos a hacer más adelante, pero ya les adelanto. Fíjense acá. Cambio X e Y por las coordenadas polares correspondientes. X es rho coseno, Y es rho seno. Y todo al cuadrado, ¿qué me queda? Acá me quedaría rho cuadrado coseno cuadrado tita más rho cuadrado seno cuadrado tita igual a 9. ¿Sí o no? Acá yo podría sacar un factor común rho cuadrado. Y me va a quedar entre paréntesis coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Sí? Por identidad trigonométrica esto es 1. Entonces me queda esto, básicamente. Y despejando, rho es 3. Ahí está. De ahí yo puedo también saber cuánto varía el radio. Pero como es constante en este caso, como la circunferencia está centrada, básicamente el radio es raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Quedó claro lo que hice o no? Profe, o sea que por más que no esté centrado en el origen, siempre, supóngase que el radio sea de 3, siempre va a variar de 0 a 3. Si está centrado va a variar de 0 a lo que es el radio. Si no está centrado no va a ser de 0 a... Podría ser de algo a otra cosa. Y es lo que vamos a ver más adelante. Pero con ese cálculo que usted nos mostró recién, sacamos el radio en sí, digamos, La pero... variación del radio esté o no centrada la circunferencia. Profe, ¿y cómo hacemos si tenemos el barrido del ángulo que no sea correspondiente a, ¿cómo decirlo?, a radianes exactos, por así decirlo? Bueno, y es lo que vamos a hacer más adelante. Digamos. El ejercicio. Bien, seguimos entonces. ¿Quedó clarito cómo se utiliza y cuándo las coordenadas polares? Bien. Sí. Bueno, seguimos entonces a ver. Acá. Fíjense, hallar el área por integración doble utilizando coordenadas polares. El área delimitada por eso. A ver, entonces acá empezamos. Díganme, caracterícenme esta curva y luego esta curva. Son dos circunferencias. Sí. La primera está corrida del origen. ¿Cuál es el centro de la primera? 3, 0. ¿Y la segunda? 6, 0. Bien. La gráfica sería esta. Fíjense, la circunferencia más chica es la de radio 3. Acá está el centro, como dice el compañero. La circunferencia más grande tiene centro en 6, 0. ¿Sí? Fíjense que están desplazadas las dos. Y la región donde tengo que integrar está determinada por ambas circunferencias y por la recta que está graficada, que es y igual a x, e y igual a 0. Ahora necesito saber dónde voy a pintar. Acuérdense que el recinto tiene que tener como contorno todas las condiciones que ustedes están estableciendo ahí. Entonces, básicamente podrían probar. Si yo pinto esto, ¿esto podría ser el recinto? Profe, sería la parte que está entre las dos circunferencias debajo de la recta. Debajo de la recta, ¿hasta dónde? Sería todo esto. El eje X, ¿o no? Exactamente. Fíjense que esto que estoy sombreando
tiene como borde a ambas circunferencias y a las dos rectas, igual a X e igual a 0, que sería el eje X. ¿Está? Bueno, acá están descentradas las dos. Pero antes de hacer esto, para que ustedes vean cómo se hace con polares en circunferencias centradas, vamos a hacer rapidito ese ejercicio. Son dos circunferencias que están centradas en el origen, una de radio 3, otra de radio 2, y las rectas son las mismas que las anteriores. Entonces el gráfico es ese. ¿Sí? Fíjense que lo que yo tengo que integrar es esta región. ¿A todo le quedó claro eso? Lo que yo estoy por integrar, lo que yo sombreé. Profe, yo no entendí cómo llegó a esa conclusión. Y porque el recinto que vos sombreé tiene que tener como contorno todas las condiciones que te están poniendo. Y eso que yo sombreé ahí tiene como contorno a las 4 condiciones. Si vos querés rayar acá, por ejemplo, esto no va a ser, porque este recinto no tiene a este borde como condición. ¿Está? Si querés rayar acá, tampoco. ¿Por qué? Porque ese que yo rayé ahí no tiene a esta circunferencia como borde. El recinto que vos marques tiene que tener como bordes a todas las curvas o a todas las condiciones que te están imponiendo. ¿Se entendió? Ah, sí, sí, profe. De última podéis ir probando y andar analizando eso. ¿Está? Bueno, antes de hacer esto, vamos a calcular este área rapidísimo por el método tradicional a través de la fórmula. ¿Cómo podría utilizar la fórmula para calcular este área? Y básicamente restando el área del círculo 1 menos el área del círculo 2. Y eso lo divido ¿por cuánto? Por 4. No. Por 8. Por 8. ¿Sí? Entonces, el área del círculo mayor es pi r cuadrado. Y el radio es 9. O sea, r cuadrado sería 9. Menos el área más chica es pi por radio al cuadrado, que en este caso es 4, porque el radio es 2, sobre 8. Esto deberá ser 5 octavos de pi. Eso representa lo que está sombreado. A eso tendría que llegar con polares. ¿Está? Vamos con integral ahora. Bien, para calcular el área de esta integral, vamos a determinar el recinto. El recinto va a ser tita, que va a variar de dónde a dónde, y rho de dónde a dónde. Tita de dónde a dónde varía. De 0 a pi sobre 4. De 0 a pi sobre 4. Bien, cuando ustedes vean la recta y igual a x, acuérdense que esa recta es tiene pendiente 1, el arco tangente de 1 es 45, por lo tanto, pi sobre 4. Cuando ustedes vean esto, tita varía como extremo pi sobre 4. Profe. Sí. ¿Y si en caso que no sea ese el área que haya que sacar, sino la superior? O sea, la que está... Esa. Igual sería desde pi sobre 2. X igual a 0, entonces en lugar de y igual a 0. Para que tenga esto como borde. De pi sobre 4 a pi sobre 2 tita. Exactamente. O de 0 a pi sobre 4, porque en realidad es simétrico de uno a otro. Claro. Sí, vale lo mismo. ¿Está? Bueno, cuando hay simetría no hay problema. Cuando no lo hay es el tema, tienen que darse cuenta. Bien, entonces tita de 0 a pi sobre 4. ¿Y rho de dónde a dónde varía? Y acá el tema. Yo tengo que barrer. Este recinto se va a barrer con este radio como radio superior y con este radio como radio inferior. Yo tengo que barrer esto simultáneamente.
Entonces, rho, ¿de dónde a dónde varía? De 2 a 3. De 2 a 3, muy bien. Y entonces acá el área va a quedar formada por la integral de 0 a pi sobre 4, rho de 2 a 3, y en el integrando va rho, diferencial de rho, diferencial de tita. Esto le tiene que dar 5/8 como resultado. Tarea para ustedes. Me interesaba en este ejercicio que entiendan cómo es la variación con dos circunferencias centradas. ¿Se entiende o no? ¿Está? Sí, pero claro. Bien. Volvamos a la otra. Acá. Bien, ahora fíjense que en este sentido, en este caso, yo tengo que variar. O sea, tengo que barrer en cuanto al barrido de rho, va a empezar desde acá, como un rho superior, y desde acá como un radio inferior. Pero ¿qué le va a pasar al radio, tanto superior como inferior, cuando tita crezca? ¿Qué le va a pasar cuando pase de 0 a pi sobre 4 a los radios? Vamos a llamarle... Varían, disminuyen. Van a disminuir, o sea, no son constantes como antes. Entonces yo tengo que determinar cuando los radios no son constantes, es porque son una función que dependen de tita. ¿Y por qué digo que depende de tita y no depende de rho? La variación de estos radios. Porque justamente rho en este caso se va achicando cuando tita está creciendo. Por eso va a ser una función que va a depender de tita y no de rho. ¿Se entiende? ¿Quedó claro lo que dije o no? Sí, profe, porque tita sería la variable independiente en este caso. Exactamente. Bien, entonces vamos a empezar a ver cómo calculamos estos rho, que van a ser funciones de tita, y como le mostré hoy, por coordenadas polares vamos a reemplazar x e y por sus correspondientes y vamos a despejar y algo va a quedar. ¿Está? Entonces empezamos. Vamos a llamarlo a esto circunferencia 1 y a esto circunferencia 2. De la circunferencia 1, en lugar de x, yo voy a escribir rho coseno tita menos 3 todo al cuadrado más, y en lugar de y será rho cuadrado seno tita cuadrado igual a 9. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Reemplacé nada más. Seguimos. Desarrollamos el binomio del primer término y esto es el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Estos 9 se anulan. ¿Está? Y del primer término y del último podría sacar un rho cuadrado como factor común. Este término lo podría pasar al otro lado o no, lo dejamos acá, vamos a ver qué pasa. Esto por identidad trigonométrica es 1 y me queda esto. Fíjense acá ahora. De esto yo podría sacar un factor común rho. Y tengo el producto de dos factores que es 0. Eso implica que rho va a ser 0 o que lo que está dentro del paréntesis va a ser 0. Y fíjense acá. Ahí. De esta segunda expresión podría despejar rho y me queda esto. Fíjense. Para la primera circunferencia, la más chiquitita, fíjense lo que está pasando. Rho varía desde 0, porque es lo que me dio acá como una de las raíces. ¿Sí? Y fíjense cómo rho va a variar cuando aumente tita con la forma 6 coseno tita. Es decir, que cuando tita sea 0, rho ¿cuánto va a ser?
Acá vamos a hacer 6. exactamente. Cuando tita sea 0, rho ¿cuánto vale? 6. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1. Estamos acá en este puntito. Pero a medida que aumente tita, obviamente el coseno ya no va a ser 0, va a ser un valor decimal que vaya achicando al radio. Entonces cada vez que tita aumente, este radio se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito hasta llegar acá. ¿Quedó claro, chicos, lo que dije o no? Sí, profe. Bien. Sí, bro. Vamos con la circunferencia 2, que no voy a hacer todo el trabajo, solamente voy a reemplazar, pero ya que con esta demostración ustedes se tienen que dar cuenta los dos rho que yo tengo que llegar, porque básicamente ya lo podemos generalizar. Espérenme, déjenme anotar acá la circunferencia 2. Si hago todo ese trabajo, voy a llegar a 2 rho. El rho 1, ¿cuánto va a ser? 0. 0. ¿Y el rho 2 cuánto va a ser? Si el de este fue 6 coseno rho, ¿cuánto va a ser? 12 coseno tita. 12 coseno. Exactamente, va a ser la longitud que tengo cuando tita es 0. Va a ser 12 coseno tita. ¿Se entiende? ¿Quedó claro esto? Entonces, a medida que aumente tita, ese 12 se vaya achicando porque coseno de un valor de un ángulo superior a 0, entre 0 y 90, es un número decimal de 0 a 1, que te vaya achicando el 12, digamos. ¿Quedó claro lo que hice? ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a armar la integral acá arriba para en el siguiente Power resolverlo y con eso terminar. El área va a ser la integral. Vamos a armar el recinto mejor. Porque esto es lo que le pedimos a ustedes, que armen el recinto antes de armar la integral. El recinto va a ser tita varía entre qué y qué y rho varía entre qué y qué. Tita entre qué y qué varía. Entre 0 0 y pi sobre sobre 4. Exactamente. Rho entre qué y qué varía. 6 coseno tita y 12 coseno tita. Perfecto. Ahí está. Es el recinto. Vamos a calcular esa integral rapidito. El área entonces va a estar tita entre 0 a pi sobre 4, rho entre 6 coseno tita, 12 coseno tita, rho, diferencial de tita. Si integro esto, va a ser la integral de 0 a pi sobre 4 de rho cuadrado sobre 2. Ahí. ¿Está? Entonces esto va a ser, saco un medio fuera de la integral. Y ahí. Tengo que restar 12 cuadrado menos 6 cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser así. 12 coseno tita al cuadrado menos 6 coseno tita al cuadrado diferencial de tita. Bueno, esa resta daría 54 coseno cuadrado tita. ¿Sí? 54 saco de la integral y 54 medios es... Profe, ¿Sí? ¿no es 108? Ah, tenés razón. 54 es ya con la división de 2. Bueno, 108, gracias. Entonces acá me queda 54 y ahí. Bien, y ahí ojo porque los cosenos y los senos cuando son potencias superiores a 1, es decir, 2 en adelante, viene integración
de funciones racionales, ¿sí? No estoy seguro si Manuel permite darle la... Yo creo que sí, me parece que le da el reemplazo. Acuérdense que en análisis 1 decíamos que el coseno cuadrado de tita lo reemplazábamos por 1/2 más coseno del ángulo duplo sobre 2. En lugar de coseno cuadrado voy a escribir eso. Y tendremos que integrar eso. 1/2 más 1/2 coseno del ángulo duplo. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Bueno, 1/2 puedo sacar como factor común y divido al 54, que me quedará, creo que 27 si no me equivoco. Y entonces acá va a ser la integral de 0 a pi sobre 4 de 1 más, 1 más coseno del ángulo duplo, diferencial de tita. Bueno, ahí tendría que integrar cada término, y esto va a ser 27 que multiplica la integral de 1 respecto de tita, aparece tita, más, y la integral de coseno de 2 tita se lo hace por sustitución, pero ustedes ya tienen que conocer esa tabla. Integral de coseno, esto es por sustitución, quien no se acuerda, pero si no, el que se acuerda la fórmula, sería eso. Entonces acá aparece 1/2 seno de 2 tita, que lo vamos a evaluar de 0 a pi sobre 4. ¿Sí? Para finalizar, bueno, le doy la respuesta y ustedes calculan esa integral. Así damos por finalizado porque es bastante larga, se hizo la clase hoy. Bueno, en valor exacto, esto es 27. Uy, tengo que editar. 27 que multiplica a pi sobre 4 más 1/2. Esa es la respuesta, chicos. A eso tienen que llegar con esa última regla de barro. ¿Quedó claro, chicos? Más o menos esto como polares sirve muchísimo y es muy conveniente a la hora de integrar recintos que cumplan con ser o tener una disposición circular. ¿Está? Profe, Sí, profe. Profe, a mí me quedó una duda en el ejercicio que están las dos circunferencias centradas. Si puede poner un ratito, ¿Esa? no me salta. Bueno, espera. En la otra, Ahí. que son las dos circunferencias. Esa. En el tercer cuadrante, ¿esa parte también viene a ser el área que estamos calculando o no? Esta parte. ¿Esta? No, la parte un poquito más arriba, la que choca con el eje X, esa parte. A ver, déjame ver. No sé, ¿no sería porque está pidiendo i igual a 0? Ah, claro, claro, sí, tenés razón. Tiene que ser mayor que 0. Está bien. Sí. No, a ver, espérame. Muy, Porque en realidad i igual a 0 es el eje X. Todo esto. Ah, claro, sí, está bien. Todo esto. Claro, es la recta. Y sí, también sería esa parte. Me parece que acá la condición que falta es, podríamos poner acá i mayor o igual Que a sea mayor. y Claro. ahí, sí, nos deshacemos de esta parte. Ahí está. Bien. Ah, muy Estamos. Muchas gracias. observado, gracias. ¿Algo más, chico? Estoy buscando, a ver, para explicarle al compañero. Ahí está.
No sé si está el chico que me dijo cuando la recta no es igual a x, ¿cómo calculo la variación de tita? ¿Está ese compañero por ahí? Sí, profe, acá estoy. Bueno, ¿cómo te llamas? Joaquín. Bueno, Joaquín. ¿Tu apellido, Joaquín? Josoy. Ah, bien. Mirá, Joaquín, cuando, hace de cuenta que en lugar de y igual a x, y acá estamos con la duda de Joaquín, fuera igual, espera que estoy acá, en lugar de esto fuera igual a raíz cuadrada de 3x, ¿cómo yo sé la variación de tita? De esta manera. Acordate que la tangente de alfa es la pendiente de tu recta, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Antes teníamos nosotros que la tangente de alfa era 1. El arco tangente de 1 es 45 grados, o lo que es lo mismo pi sobre 4. Si no fuera 1, en este caso es raíz cuadrada de 3, será esto. Ah, claro. Y el arco tangente, esto es alfa, no es x, y el arco tangente de raíz cuadrada de 3 es 1/3 de pi. O sea, pi sobre 3. Y así obtenés la variación de tita. Siempre te vamos a dar, digamos, tratamos de armar rectas que sean, digamos, que tenga un valor agradable, entre comillas. Pi sobre 4, pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 6. ¿Se entiende? Pero así lo calculas. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Bueno, pueden hacer el mismo ejercicio ahora con esa variación de y igual a raíz cuadrada de 3 por x, por ejemplo.